que existen en el Evangelio unas palabras o avisos de nuestro Señor, los cuales, como siempre sucede, son abandonados, olvidados, desconsiderados e incluso escamoteados. Las palabras a las que me refiero, realmente importantes, las cuales hacen referencia a los últimos tiempos, son aquellas en las cuales decía nuestro Señor Jesús: cuando veáis la abominación de la desolación sentarse en el lugar santo, el que lea entienda. Ciertamente que estas palabras se refieren a los últimos tiempos, y no podemos saber si estamos o no estamos en ellos, porque el momento preciso referente a ese momento, a ese instante histórico, se lo ha reservado Dios para sí mismo. Pero la situación de la Iglesia es tal, el ambiente que estamos presenciando es de tal manera, y los signos que están ante nuestros ojos son tan claros y tan evidentes, que hacen muy difícil rechazar la idea de que la abominación de la desolación sea lo que fuere, a lo que se refiere con esta expresión nuestro Señor Jesús. Se hace muy difícil, rechazar la idea de que la abominación de la desolación, sentada en el lugar santo, no la tenemos ya presente ante nosotros. Claro que muchos dirán: es imposible hablar de la abominación de la desolación y mucho menos asignarla a este momento histórico o a otro preciso, porque se trata de una profecía, y las profecías se refieren siempre al futuro, de tal manera que según estos conceptos, según estas normas, las profecías nunca jamás se pueden ver, porque siempre se refieren a un futuro, y el futuro, como sabemos todos, nunca llega, porque siempre vivimos en el presente. Eso sucederá cuando suceda. Eso es un futuro que solo Dios conoce. No se puede hablar de que la abominación de la desolación, sentada en el lugar santo, la tenemos ya presente ante nosotros. En definitiva, y según esto, nunca se podría hablar de que la abominación de la desolación la tenemos presente ante nosotros. Nunca se podría decir que la estamos viendo. En definitiva, estas palabras de nuestro Señor carecerían de sentido. Y sin embargo, si acudimos a la lógica, vemos que nuestro Señor dice literalmente: cuando veáis que la abominación de la desolación se sienta en el lugar santo, luego se puede ver. Luego, el momento en que la abominación de la desolación, sea lo que fuere a lo que se refiere Nuestra Señora con esa expresión, ese momento estará a la vista, será perceptible ante los ojos de los que no quieran cerrarlos, y será audible por aquellos que no quieran cerrar sus oídos. Cuando veáis la abominación de la desolación sentarse en el lugar santo, el que lea entienda. Claro que de todas formas las palabras de nuestro Señor Jesús, como todos sabemos, han sido absolutamente descalificadas. Y han sido descalificadas porque, como sabemos muy bien, la nueva Iglesia, que ha sustituido a la fundada por nuestro Señor Jesucristo y que ha persistido durante más de 20 siglos, porque la nueva Iglesia modernista ha destruido las dos fuentes de la revelación. Como sabemos, amados hermanos, las dos fuentes de la revelación son la Sagrada Escritura y la tradición. Pero la Iglesia modernista ha destruido ambas fuentes, y las ha destruido radicalmente. La Sagrada Escritura la ha desvalorizado por completo, la ha desprovisto de su valor sobrenatural e incluso de su valor natural. La Sagrada Escritura, en lo que tenga de verdad o sea algo distinto de las fábulas o de las imaginaciones, depende, según las doctrinas historicistas,
depende del momento histórico en que sucede, es interpretada por los hombres. Porque a partir de las doctrinas difundidas por el modernismo, por la herejía modernista, la Sagrada Escritura, la palabra de Dios dirigida a los hombres y contenida por los libros sagrados, la Sagrada Escritura es interpretada por los hombres. A partir de ese momento, establecido por el modernismo, no es la Sagrada Escritura la que rige la conducta de los hombres, el comportamiento humano. Son los hombres los que con su propio pensamiento, con su propia estimación y con su propio criterio, son los que deciden en qué medida la Sagrada Escritura dice verdad o no dice verdad, o en qué medida se adapta a este momento histórico o no se adapta a ninguno. Son las doctrinas llamadas historicistas. De manera que en ese sentido la Sagrada Escritura ha sido por completo descalificada. Si a eso añadimos el liberalismo protestante, las doctrinas liberalistas protestantes que se han introducido en la Iglesia Católica y que han destruido todo lo sobrenatural y por lo tanto han dejado también reducida la Sagrada Escritura a lo puramente natural, ausente de todo contenido sobrenatural y por lo tanto de toda referencia a los valores supremos y a Dios. Si a eso añadimos las doctrinas racionalistas que se han extendido o han sido extendidas a manos del modernismo dentro de la misma Iglesia Católica, las doctrinas racionalistas que han pretendido establecer que todo lo que sucede con apariencias de sobrenatural tiene una explicación puramente natural, por ejemplo los milagros. Si por ejemplo se dice, no hubo tal multiplicación de los panes, hubo simplemente un problema de distribución. Nuestro Señor Jesucristo exhortó a la gente para que cada cual repartiera lo que tenía entre los demás y así hubo comida abundante para todos. Y ese criterio se aplica absolutamente a todo lo que tiene contenido sobrenatural dentro de la Escritura. Lo mismo que se destruye el valor sobrenatural de los milagros, la realidad de los milagros, como obra de Dios, el poder divino, pues se destruye todo lo que tiene una raíz o un contenido sobrenatural. Por otra parte, se insiste en la idea en que Jesucristo fue un puro hombre, carente de toda condición que haga referencia a la divinidad. Un puro hombre honesto, si se quiere, revolucionario por supuesto, y promulgador y defensor de todo lo que son valores puramente humanos. Se llaman valores puramente humanos aquellos que la humanidad hoy día considera según su propia racionalidad, según su propio saber entender, y que no hacen referencia alguna ni a Dios como creador del hombre, como creador de la naturaleza, ni que tengan contenido alguno sobrenatural. Destruida la Sagrada Escritura, y vamos abreviando, pues la Iglesia modernista ha procurado también destruir la segunda fuente de la revelación, que es la tradición. Y a tal punto la Iglesia modernista ha destruido la tradición que hoy día nos encontramos con el absurdo de que cualquier cristiano que pretenda que comporta su vida, su fe, sus creencias a la tradición es perseguido prácticamente como hereje, tradicionalista. Eres un tradicionalista. Hoy se considera que los que intentan vivir según las enseñanzas de la tradición, pues se les coloca el San Benito de tradicionalistas, se dice que están obsoletos, que están fuera del espíritu del Vaticano II o de la nueva Iglesia y que no están conformes ni contestes con lo que es la verdadera Iglesia, la nueva Iglesia, que en realidad y en definitiva es la Iglesia modernista. Sin embargo, un cristiano que no comporte su vida, sus ideas, sus criterios a la tradición,
en absoluto puede llamarse cristiano. ¿Cómo puede darse un cristianismo sin tradición? Sin embargo, la Iglesia modernista se ha preocupado con gran insistencia y con gran eficacia, por cierto, en destruir también la segunda fuente de la revelación, que es la tradición. Por otra parte, se ha destruido la idea y el concepto de la Iglesia católica. Ya no existe la Iglesia católica. En todo caso, la Iglesia, una Iglesia, que es en definitiva la nueva Iglesia. Una Iglesia en la que ya no se da culto a Dios, sino al hombre. Es la Iglesia del hombre, no la Iglesia de Dios. Es la Iglesia modernista. Ya no se habla de la Iglesia católica. Ya incluso se dice que ni siquiera Dios es católico. Dios no es católico. Si Dios no es católico, ¿cómo vamos a serlo nosotros? El concepto de la Iglesia católica ha sido desterrado científica, concienzuda y eficazmente de la mente, del ánimo y del corazón de todos los fieles de la Iglesia universal. La Iglesia, pero no la Iglesia católica, la una santa, católica, apostólica y romana Iglesia. El resultado ha sido que, como decía al principio, según las palabras de nuestro Señor Jesús, la abominación de la desolación, que llegará un momento en que se sentará en el lugar santo para establecer su reinado, no se verá por ninguna parte como se va a ver. Ya no existe la revelación, ya no existe la Sagrada Escritura, ya no existe Jesucristo que nos ha revelado el contenido de la Sagrada Escritura, nos ha revelado su divinidad, nos ha revelado la misión que había venido a traer a este mundo, nos ha revelado todo el maravilloso mundo de lo sobrenatural, el misterio de su amor, etcétera, etcétera. Y entonces, pues ya lo único que existe actualmente, porque prácticamente se puede decir que la Iglesia ya no aparece por ninguna parte, e incluso que no existe, aunque esa afirmación es relativa, porque la Iglesia como tal no puede desaparecer, según las promesas de nuestro Señor. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Es en efecto, no puede desaparecer, según la promesa de Jesús, pero, y esto no lo puede negar nadie, porque es un hecho que está a la vista de todos, la Iglesia, la verdadera Iglesia, la auténtica y verdadera Iglesia, porque la que estamos viendo no es la verdadera Iglesia, ni posee los dogmas de la verdadera Iglesia, ni las creencias de la verdadera Iglesia, ni la fe de la verdadera Iglesia, ni la ética, ni la moral de la verdadera Iglesia, ni la fe en los padres, en los santos, en la tradición, ni siquiera en el mismo Jesucristo, ni en la Virgen, etc. Entonces, la única que queda hoy es la Iglesia que se aferra a la fe de Jesucristo, que se aferra a la fe y a la tradición de la Iglesia, de la fe revelada por Jesucristo, recogida por los apóstoles, transmitida por los padres y apóstoles durante siglos hasta nuestros días, y queda solamente pues un resto de iglesia, lo que yo llamo y siempre he llamado la iglesia catacumbal, una iglesia que vive como escondida, como vivían los cristianos de las catacumbas. Digo como escondida porque incluso para practicar los actos de culto más importantes, como es la Santa Misa, tiene que practicarlos a escondidas o recorriendo muchos kilómetros o haciendo lo que puede, porque los actos de culto, tal como había profetizado el profeta Daniel, el falso profeta, le será concedido combatir a los santos y vencerlos. Suprimirá el sacrificio cotidiano. Y hoy en día se puede decir que el sacrificio cotidiano está prácticamente suprimido. De manera que, en efecto, la desolación, la abominación de la desolación, asentada en el lugar santo, ¿estará ahí o no estará ahí? ¿Será una profecía que ya está cumplida y ante nuestros ojos o no lo estará? Alguna vez habrá de estarlo, habremos de reconocerlo, porque tal como las palabras del Señor no pueden fallar. Pero lo que sí es cierto es que sus consecuencias y los resultados están ante los ojos
de forma tan evidente, como dije antes, haría falta cerrarlos para no verlos, o para no oír el clamor de lo que sucede, taparse los oídos con tapones de cera. ¿Cuándo llegó este momento? Por supuesto que históricamente hablando podríamos hablar de los antecedentes de este momento, todo lo que hicieron, pero el momento cumbre de estos momentos, el momento en el que estos momentos difíciles, trascendentales, históricos, alcanzan su cenit y hacen su eclosión, es el momento en el cual la nueva Iglesia modernista hace su declaración de guerra a la auténtica Iglesia, a la fe de Jesucristo, a la verdadera tradición. ¿Cuál es ese momento? ¿Cuándo se produce ese momento? Ese momento se produce justamente en los momentos en que el Papa Juan XXIII, en el discurso de apertura al Concilio Vaticano II, declara que la Iglesia deja de combatir al mundo y a los errores del mundo y está dispuesta a abrirse al mundo, a aceptar la doctrina del mundo y a ir de la mano con los criterios del mundo. Esa declaración, ese discurso tiene una importancia tan vital que realmente puede considerarse como la verdadera declaración de guerra contra la auténtica y verdadera Iglesia. Ese discurso, en el cual se dice que la Iglesia deja de perseguir a los errores y de condenar los errores y deja de considerarse enemiga del mundo y abre sus brazos al mundo para considerarse amiga del mundo y para caminar de mano con el mundo, este discurso, como siempre suele ocurrir con estas declaraciones, con estas acciones, está absolutamente en contra de la doctrina revelada. Recordemos, por ejemplo, las palabras clarísimas, contundentes del apóstol Santiago contenidas en su carta, la carta del apóstol Santiago. Es que no sabéis, decía el apóstol, adúlteros, decía literalmente, adúlteros, es que no sabéis que los que pretenden hacerse amigos del mundo se hacen enemigos de Dios. No podéis ser a la vez amigos del mundo y amigos de Dios. Y dejando aparte ya la declaración explícita del apóstol Santiago, nos vamos ya a algo más importante, a las palabras mismas de nuestro Señor cuando nos recordaba: vosotros no sois del mundo, le decía a sus apóstoles, y sus apóstoles a nosotros. No, y no sois del mundo, porque aunque estáis en el mundo, no sois del mundo, porque yo tampoco soy del mundo. Y lo mismo que me persiguieron a mí, os perseguirán a vosotros. Y San Pablo establecía bien claramente que entre el mundo y la cruz de Cristo hay una incompatibilidad tremenda, total y absoluta. La cruz de Cristo es escándalo para unos y locura para otros. El mundo no aceptará nunca la cruz de Jesucristo. Y sin embargo la cruz de Cristo es la enseña del cristiano. Es el camino único por el que ha de caminar el cristiano para conducirse a la vida. La cruz de Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, decía nuestro amado Señor Jesús. Hay una incompatibilidad absoluta, radical, total y entera entre el mundo y la cruz de Cristo, entre el mundo y el Evangelio, entre el mundo y el Jesucristo. Es imposible servir al uno y al otro, estar con el uno y con el otro. Absolutamente imposible. Por eso, a partir de ese momento al que yo aludía antes y al que he llamado la declaración de guerra institucional contra la verdadera Iglesia, a partir de ese momento comienza la demolición de la Iglesia. Así nos encontramos con el fenómeno en el que la Iglesia, con su jerarquía a la cabeza,
peregrina a Asís, nada menos que al santuario de Asís, al santuario del Pobrello de San Francisco, para entronizar encima del sagrario, por encima del sagrario, los ídolos de la paganía, Buda y los demás ídolos, y a hacer oraciones o pretendidas oraciones junto con los representantes de las llamadas otras iglesias, todas las iglesias del mundo, porque a partir de ese momento, a partir del momento de la declaración de guerra institucional, la Iglesia Católica, junto con las demás, todas son iguales. El catolicismo, el budismo, el brahmanismo, el judaísmo, el islamismo y todo lo que queramos. El mismo Santo Padre ha dicho en más de una ocasión que lo mismo da Buda, que Jesucristo, que Mahoma, que se puede uno salvar en cualquiera de ellos, con cualquiera de estos personajes. Este es el momento en que empieza la auténtica demolición de la Iglesia. Tengamos en cuenta que la peregrinación a Asís, al santuario de Asís, con la entronización de los ídolos, a la que fueron las supremas jerarquías de la Iglesia Católica, acompañada de las jerarquías y representantes de todas las falsas religiones del mundo, esta ceremonia se repitió más de una vez. La llevó a cabo el Papa Juan Pablo II, si yo no recuerdo mal, 2 veces. Luego la repitió el Papa Benedicto XVI, ese Papa al que las gentes le tienen tantísima estima. Yo ignoro la razón y el porqué. A mí me extraña muchísimo la inconsistencia y la incongruencia de la gente, porque hay muchas personas que, ignorando el problema, sin embargo establecen sus conclusiones sobre el problema. Yo, por ejemplo, he estudiado a fondo los escritos y la vida del Papa Benedicto XVI, que antes fue el cardenal Ratzinger. Y tengo un estudio hecho sobre los estudios del cardenal Ratzinger, que son perfectamente anticristianos, absolutamente anticristianos. El cardenal Ratzinger también peregrinó a Asís, al santuario de Asís. A mí me extraña que personas que apenas saben nada del santuario de Asís, del Papa Benedicto XVI y antes cardenal Ratzinger y ahora también, porque ese concepto de Papa emérito es un concepto inventado por el mismo cardenal Ratzinger, pues que no saben del cardenal Ratzinger o de Benedicto XVI nada más que lo que dice la prensa y no otra cosa, sin embargo se atreven a establecer sus condiciones, sus conclusiones definitivas, como sabiendo más que nadie. Hermanos míos, estas cuestiones son muy delicadas y tendríamos que acudir más al estudio, al conocimiento de la historia, al conocimiento de aquellos que realmente saben y que no pretenden engañarnos, porque el mundo de hoy está repleto de falsos profetas, de maestros en la fe mentirosos y que no son tales maestros. Y sobre todo la necesidad de acudir a la oración y a la vida de oración para que a la luz del Espíritu Santo, veamos las cosas con claridad, tal como nuestro Señor Jesucristo nos lo prometió. Cuando venga el Consolador, el Espíritu de la verdad, Él os conducirá a la verdad completa y os enseñará todas las cosas, lo mismo las pasadas que las presentes que las futuras. Pero hay mucha gente que sin haber hecho oración jamás, sin haber estudiado jamás, sin saber nada más que lo que dice la prensa o la televisión, pues ya se dogmatizan, pontifican y establecen sus condiciones y sus conclusiones. Pero continuemos.